Desafíos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 24 de marzo para sexto grado. Comenzamos con artes. Que se abra el telón siempre. ¿Sabes que los espacios teatrales en el mundo son lugares mágicos donde han desfilado tantos y tantos personajes de todas las épocas? Cierra los ojos y trata de imaginar que se abre el telón de cualquier teatro. Y ahí están los personajes de la literatura contando su historia. Don Quijote, Sinbad el Marino y seguramente también está Romeo y Julieta. México es un país rico en cultura y tiene recintos teatrales bellos. Hay joyas arquitectónicas a lo largo y ancho del país. Algunos de los edificios teatrales son la Sala de Centro Cultural del Bosque, Sala Javier Villaurrutia, Teatro del Bosque Julio Castillo, Teatro de la Danza, Teatro Galón Abraham Orestrasky, Teatro del Granjero Javier Rojas y Teatro Orientación. En cualquiera de estos lugares sería un honor actuar y representar alguna de las obras de teatro, como puede ser Romeo y Julieta. Realiza una obra de teatro en casa. Imagínate actuando intensamente, niega a tu padre y rehúsa tu nombre, o si quieres, júrame tan solo que me amas y dejaré yo de ser una Capuleto. Yo no puedo más, no me voy a rendir, no soy nadie sin mi Romeo. No te rindas, el destino cruel parece, pero no pierdas la esperanza. Para actuar una obra de teatro puedes caracterizarte como Julieta o como cualquier otro personaje. Realiza un viaje con ayuda de la imaginación y del internet para conocer los recintos teatrales más importantes y descubre su valor histórico-cultural así como arquitectónico. Seguimos con formación cívica y ética. El tema es respetar las normas permite una convivencia armónica. Seguramente en tu casa hay normas que se deben cumplir, como la hora a la que debes ir a dormir o la hora a la que debes levantarte para cumplir con tus actividades. Cuando no respetas la norma en tu casa sobre los horarios de dormir y despertar, o cuando no haces, puedes perjudicarte en tu propia persona o en la convivencia con los demás. En este caso, al desvelarte afectas el sueño y también la convivencia pacífica con las personas sueltas que te cuidan, con quienes te molestas por algo que te parece injusto. Cuando se despiertan, las normas son indicaciones que se deben seguir, a las que se deben ajustar las conductas. En todos lados existen las reglas propias que si no se siguen pueden causar algún peligro. En tu caso es probable que siempre te digan que hay reglas que debes de respetar y una de ellas es participar en las actividades del hogar. En la siguiente actividad, lee algunas situaciones y tienes que clasificar en tu cuaderno del lado derecho las que consideres injustas y del lado izquierdo las que consideres justas, y tienes que justificar el porqué de tu clasificación. Esperar indicaciones del semáforo para cruzar la calle. Ignorar al maestro o maestra mientras expone su clase. Que los miembros de tu familia contribuyan en las actividades de limpieza del hogar. Conductores y conductoras ignoran el límite de velocidad al manejar. Platicar dentro de la biblioteca. Hacer trampa en los juegos para ser ganadores y ganadoras siempre. Colaborar con alguien que te pide ayuda. Devolver el golpe si alguien me pega. Estudiar y prepararme para mis exámenes. Cuando sucede algo que te hace sentir mal o te enojas por no respetar las reglas, platica lo que pasó y cómo te sentiste. Y también debes escuchar para que llegues a un acuerdo que sea justo para todas las partes. Por ejemplo, puedes empezar a hacer las tareas temprano para tener tiempo de hacer otras actividades y no dormirte tan tarde. En los espacios donde convives existen distintas normas para establecer límites razonables. Las normas guían y orientan en lo que haces. Te ayudan a defender tus derechos y a cuidar de las demás personas. ¿Qué observas en la imagen? Hay un tractor, una bicicleta y una motocicleta circulando por la misma vía y dos personas intentando cruzar. ¿Qué indicaciones deberían cambiarse y por qué? Debería cruzar el señalamiento del tractor porque es un vehículo que no está destinado para circular por las vías donde circulan otro tipo de vehículos. Habría que quitar las bicicletas porque hay carriles exclusivos para ellas y como ha permitido el señalamiento de las personas siempre y cuando sea el cruce peatonal. En semáforos se encuentra en rojo cuando para los vehículos y estén detenidos puedes transitar libremente, pero las personas que van caminando también deben respetar los señalamientos y buscar lugares seguros de cruce que no expongan la integridad. Se tiene que estar alerta cuando una norma no se aplica correctamente. Si no se respetan, la mejor opción es dialogar con la autoridad o autoridades correspondientes. Por ello debes identificar a quién dirigirte en los diferentes espacios en los que te encuentras, actuar con respeto y aplicando la norma que estén de por medio.
y recuerda que conservando se puede llegar a grandes soluciones. Seguimos con matemáticas. El tema es ¿cuál es la capacidad de un cuerpo? Esto es lo que se conoce como volumen de un cuerpo. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. En la sesión anterior encontraste un número de cajas iguales que necesitas para ocupar el mismo espacio, como un objeto que tiene. En este caso usaste como caja modelo la cajuela de un automóvil y observaste cuántas cajas de diferentes tamaños podían caber en ella. Tienes así un ejemplo real en el que hay más de un posible valor a la hora de establecer la medida del volumen de cuerpos. Depende de la unidad que se utilice para medirlo. Por ejemplo, un librero, ¿qué espacio ocupa? ¿Y es el mismo espacio que contiene para colocar libros u objetos en él? No es lo mismo el espacio que ocupa un cuerpo que ese espacio que contiene un cuerpo hueco, ya que el espacio que un cuerpo ocupa siempre lo vas a ocupar, no importa la manera en la que se coloque. En el caso del espacio interior, cuando hay hueco, puede ser distinto. No es lo mismo el espacio que ocupa un cuerpo en el espacio que contiene un cuerpo hueco. El espacio que ocupa siempre lo va a ocupar y esto se le llama volumen. Un ejemplo que te permita distinguir entre un concepto y otro, por ello observa la siguiente tabla que es parte de la ficha técnica de un automóvil. Este modelo tiene varias versiones y en algunas cambian sus dimensiones. En la versión Platinum y Exclusive son más altas que las versiones Sedan y Advance. Tiene 10 milímetros más de alto. ¿Qué unidad de medida se utiliza para indicar las dimensiones de largo, ancho y alto del automóvil? En esta imagen de 3 medidas están en milímetros, pero tiene la equivalencia a centímetros, luego a decímetros y a metros. ¿Qué unidades de medida se utilizaron para señalar la capacidad de la cajuela del automóvil? Se utiliza el litro, pero el litro no se utiliza solamente para el agua, y es porque el agua es de referente más cercano para la capacidad de un contenedor, pero en general la capacidad es la cantidad de algo que le puede caber a un recipiente. Piensa en algunos recipientes que conoces: las botellas de agua, el tanque de gasolina de un coche, las cajas donde se guardan los libros que se van a donar a la biblioteca, las latas de comida. Identifica que todas contienen algo dentro. Eso te permite que tengas algo dentro de ellas. Se conoce como capacidad. ¿Y cuál es el peso del automóvil en la versión básica? Observa que según lo que quieras medir se usan diferentes unidades. En el volumen se usaron milímetros, que pueden convertirse en metros, centímetros, etc. Para la capacidad se usaron litros, que también tienen otras equivalencias. Y para el peso se usaron kilogramos, que ya has usado también en algunas equivalencias. De acuerdo con lo que quieras medir, será la unidad que ocupas. El reto de hoy es el siguiente. Para reforzar el aprendizaje de hoy, lo puedes realizar junto con tu familia. Resuelvan la consigna 2 del desafío 47 de la página 99. Trata de conseguir los materiales y realiza este desafío y contáctanos para decirnos qué estrategia utilizaste para resolverlo. Si tienes alguna duda, le puedes preguntar a alguien de tu familia o su maestro o maestra. Otro reto: ¿será posible que en algunos casos el volumen y la capacidad sean iguales? Piensa y trata de dar respuesta a este reto. Seguimos con lengua materna. El tema es reflexionando en torno a las particularidades de la carta de opinión. Lee la siguiente carta de opinión. Trata de identificar las opiniones emitidas por el autor, así como el inicio, el cuerpo y el cierre de la carta. Mente y cuerpo, opinión, carta del lector. Revista septiembre-octubre 2018. Despertador interior. Marcus Topel, Alemania. Hace unos años soy suscriptor y entusiasta lector de Mente y Cerebro. Sin embargo, el artículo ¿por qué a veces nos despertamos poco antes de que suene el despertador?, por Gutenhess, en Mente y Cerebro, número 93, 2018, me decepcionó. El artículo de West no responde al cuestionamiento que se plantea en el título. En cambio, explica muchas cosas interesantes, pero irrelevantes para la pregunta, y finalmente concluye con una simple exposición del fenómeno. Además, la afirmación sobre la hormona cortisol es la responsable de nuestro despertar. Tampoco explica por qué dicha hormona se libera poco antes de las 6 de la mañana. ¿Identificaste la opinión del autor? El autor de la carta manifiesta las razones por las que le decepcionó la lectura de un artículo publicado en la revista Mente y Cerebro. Observa las líneas subrayadas con azul. El autor de la carta explica las razones por qué la lectura del artículo, porque a veces nos despertamos poco antes de que suene el despertador, lo decepcionó. Es claro su argumento, no responde la cuestión que se plantea en el título, y en cambio explica otros asuntos. En la parte resalta con gris. Además, por lo dicho por el autor de la carta, en el artículo también se omite una idea principal, la relacionada con la hormona cortisol. ¿Identificaste los diferentes momentos de la carta, es decir, sus apartados, entrada, cuerpo y conclusión? Vas a leer el texto e identifica los distintos apartados de la carta. Tú vayas señalando en voz alta. El inicio es la primera frase, se subraya con verde, donde el autor contextualiza su opinión explicando que desde hace unos años soy suscriptor y entusiasta lector de Mente y Cerebro.
El cuerpo, por su parte, es donde se explica el meollo de la carta, la opinión del autor, la que se señaló hace un momento y que está subrayada con amarillo, y la conclusión es el último segmento de la carta donde el autor argumenta su opinión. El texto resalta con rosa. El lenguaje de la carta debe pensarse y adaptarse en función al destinatario. En el libro de español resuelve el ejercicio propuesto en la página 114 y 115. Son como lo acabas de realizar. El propósito es, primero, identificar las opiniones de los autores de la carta que ahí se producen y luego reconocer la estructura de los textos y las funciones de sus apartados. Una sugerencia: primero realiza esos ejercicios para fortalecer tus aprendizajes. Esto te facilitará la escritura de su cuerpo de opinión de las siguientes sesiones. Ahora, realiza un ejercicio de reflexión sobre las principales características de la carta de opinión, en particular de las marcadas en la tabla en la página 116 de tu libro de español. Reflexiona sobre las cartas de opinión que has leído en las sesiones mientras vas llenando la tabla. Compara tus respuestas con la siguiente tabla, con sus respectivas respuestas. El reto de hoy es el siguiente: antes de terminar la sesión, lee y analiza todas las cartas de opinión que puedas de la manera en la que has hecho en las sesiones y cómo lo propone en tu libro de texto. Esto te facilitará la próxima sesión, la escritura de una carta de opinión. También reflexiona y dialoga con tus familiares la siguiente pregunta: ¿cuál es la importancia de que en diferentes medios exista un espacio para la opinión del público? Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.